Feliz Día del Libro, amigas y amigos de Book 593. Queremos festejarlo con ustedes, compartiendo los mejores momentos que hemos vivido con nuestras autoras y autores favoritos aquí en el set o a través de la tecnología vía online. Antes de dejarlo con ellos, quiero recordarles que el domingo vamos a seguir celebrando con un sorteo espectacular en el que podrás participar por uno de los 8 ejemplares que están en juego. Para hacerlo, debes comentar en la reseña del libro por el que quieres participar el número de veces que aparece nuestro cancerbero cruzando la pantalla durante el video. Además, deberás estar conectado a nuestra transmisión en vivo el día domingo a partir de las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Te espero y ahora te dejo con nuestros invitados. A mí me han pasado muchas veces, yo leo no solamente en mi casa leo, o en mi oficina, leo también, por ejemplo, yo todas las mañanas o antes de la epidemia y todas las tardes me iba a tomar un café y me iba llevando mi libro y muchas veces causaba pena. Me decían, oye, vengo a conversar contigo, pero me dio verte pena tan solito, no estaba acompañado de un libro en que había miles de personajes, o sea, pero claro, normalmente ver a un tipo leyendo, es pobre hombre, no tiene nada más que hacer. Este hombre está tan desolado en la vida que lo único que le queda es agarrar un libro, pobre tipo. Se ha logrado que en el hábito de la gente se incorporen cosas buenas, por ejemplo, la actividad física. Hoy, alto porcentaje de la población, sobre todo la población joven, le dedica un rato de su día a hacer ejercicio. Hace gimnasia, corre, va a un gimnasio, hace en su casa alguna cosa con un tutorial, lo que sea. Pero no hemos incorporado la lectura. Y yo, por la actividad de mi padre, que fue diplomático, viví en un montón de lugares. Era frecuente ver, por ejemplo, en el transporte público, en el metro, en el bus, en el tren, la gente leyendo, iba leyendo un libro. Puede no ser alta literatura, no te digo que estén leyendo el Ulises, pero estaban leyendo libros. Y claro, uno se puede empezar con libros, con novelitas baratas de estación de tren. Pero poco a poco, a medida que uno va leyendo a lo largo de los años, va mejorando, va adquiriendo lecturas un poco más profundas, más sólidas. Y además es el mejor entretenimiento del día. No hay nada más rico que ponerse a leer. Entonces esa hora y media o lo que sea que cada uno dedique, o esos 15 minutos que le pido a la gente que dedique, son el momento más plácido del día, más agradable, en que uno se mete en un mundo asombroso. Muchísimas gracias, María Fernanda. El lector que se lo gane va a estar de seguro muy, muy feliz. Y te quería preguntar, hilvanando estos dos temas de los que hemos venido hablando. Primero, de estos públicos que te sorprenden de distintas partes del mundo a las que les llega tu libro, ¿cuál ha sido el más sorpresivo? Y te quiero comentar antes de escuchar tu respuesta. Yo estuve viviendo por muchos años en Australia y me encontré en una librería muy prestigiosa. En la vitrina había una bella selección de libros ilustrados. Y en esto que estábamos hablando de la diferencia de la ilustración con el dibujo simplemente, ¿no? Y que la buena literatura puede estar acompañada de ilustración. Venían unos 2 cuentos de Murakami, Sueños, y otro más, Una habitación prohibida, que tienen estas versiones bellísimas ilustradas. Y el tercero que estaba en la misma hilera era un cuento tuyo ilustrado con Roger y Casa. No, me acaba de dar un escalofrío. No, no te puedo creer. ¿Qué cosa en Australia? Entonces, eso te decía, y por un lado, eso nos habla, ¿no?, de que Murakami no pienso que pueda ser tildado de un escritor facilongo, ¿no? Y compartiendo ahí vitrina con tu obra, que me parecía muy bien. Y mi pregunta es, ¿qué otros lugares, qué otros lectores, de qué partes del mundo te han sorprendido así, de esta manera? Ay, gracias, te agradezco tanto por contarme esto, me ha emocionado muchísimo. Qué responsabilidad la mía. Mis libros básicamente están en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, alguno ha llegado a Brasil. Pero más que hablarte de un lector de algún destino insospechado, te voy a contar de una carta que recibí una vez, bueno, una carta, estoy hablando desde mi edad, desde los 50 años, un mensaje de Messenger que me llegó a través de mi página de Facebook, de María Fernanda Heredia, escritora. Me llegó hace unos 7 años, 8 años quizá,
Muy frecuentemente a esa página me escriben niños, niñas, lectores, adolescentes. También me escriben maestras, padres de familia, decirme, ay, a mi hijo le pidieron tu libro, ¿dónde lo consigo? Pero entonces me llegó un mensaje de una maestra y me decía algo así como, son las 12:30 de la noche, estaba sentada corrigiendo tareas. Estoy sentada corrigiendo tareas, lo hablaba así como en ese momento, tengo todavía un rato más para seguir trabajando, pero decidí buscarte en internet porque me acaba de pasar algo. Dice, y es que vivo en un pueblito de Argentina, no era Buenos Aires, no era una de estas ciudades más grandes, más representativas, vivo en un pueblito de Argentina, soy maestra, estoy, como te digo, corrigiendo tareas. Y si vivo sola con mi mamá es una señora que tiene más de 80 años y aprendió a leer hace muy poco tiempo. Y sí, como llegué de la escuela y llegué con cosas, con cuadernos, con libros, traje uno de tus libros, que es uno de los que están leyendo mis estudiantes. Y de pronto mi mamá agarró y dijo, mientras tú corriges los deberes, yo me voy a sentar aquí a tu lado a leer. Dice, y agarró un libro tuyo, pero luego ya le dio sueño y se fue a su cuarto. Y dice, y desde aquí, mientras te escribo, veo a mi mamá con la luz de la lámpara encendida, sentada en la cama, muerta de la risa. Está leyendo un libro tuyo. Y está leyendo y estoy sintiendo que mi mamá ha vuelto a ser niña con ese libro tuyo. Así es que por esta escena, María Fernanda, gracias. Yo ya sabía lo que tus libros provocaban en mis niños, pero no imaginé que me regalarías esta escena con mi mamá, una mujer que había aprendido a leer hace muy poco tiempo y que ya era un octogenario, ¿no? Me quedé con esa imagen, Andrés, que fue un regalo hermoso porque cada vez que me preguntan, María Fernanda, ¿y por qué escribes para niños? Yo me río y digo, bueno, porque me encantan, pero sobre todo porque creo que niños somos todos y que el momento que menos te imagines es muy posible que un libro infantil se cruce delante de ti y te recuerde quién eres o te recuerde de qué se trata la vida. Así es que cada vez que miro mi trabajo, me miro a mí misma en mi trabajo, y digo, escritora de libros para niños, sí, claro, y muy feliz, pero sobre todo porque creo que la literatura infantil es literatura para todo el mundo. Fernando, ya te voy a consultar acerca de estas generaciones de jóvenes que han sido tus alumnos, pero antes te quería comentar, ¿a ti te pasó lo mismo que nos pasa a muchos, de que en la familia, el círculo cercano te dice que vas a hacer estudiando literatura, de qué vas a vivir siguiendo esa carrera? Una de las materias, una de las clases que de alguna manera se convirtieron en una clase emblemática en la escuela de literatura, yo daba un seminario sobre Kafka. Y uno de los dramas que tuvo que vivir Kafka fue su conflicto con el padre. Y esto yo suelo hablar bastante con mis estudiantes como una especie de introducción al curso de Kafka, ¿no? Esta carta al padre poderosa. El padre le reprochaba, le recriminaba de manera permanente a Kafka por su opción por la literatura, por haberse convertido en un escritor, ¿no es cierto? Por su fascinación, por su pasión por la literatura. Y eso hizo que Kafka de alguna manera se sienta como una sanguijuela, ¿ya? ¿Por qué? Porque se consideraba que la literatura no tiene utilidad, ¿no es cierto? Está fuera del valor de lo útil, ¿sí? No obstante, Kafka, esta recriminación permanente del padre, no obstante, Kafka prosiguió su actividad literaria. Y yo lo que les digo a mis estudiantes y lo que reflexiono con ellos es, y bueno, ¿quién es inmortal? ¿El padre o Kafka? Es decir, el hecho de que la literatura, que es uno de los núcleos, yo diría el núcleo fuerte de las humanidades, y hay que tener presente que las humanidades es el principio de la universidad, ¿sí? Históricamente las universidades se forman en Europa teniendo como eje, como núcleo fuerte las humanidades, y el centro de las humanidades es la literatura. Y justamente por este sentido de gratuidad,
¿ya? Al que habría que vincular el sentido de la libertad, ¿ya? Es decir, el hecho de que la literatura no pueda ser valorada en términos de utilidad inmediata, eso hace que las personas que se destinen al ejercicio de la literatura estén fundamentalmente vinculadas al ámbito de lo que es libre, ¿ya? Por este sentido justamente de la gratuidad. Entonces, una de las cosas que se asume en los estudios de literatura es una de las cosas en las cuales, digamos, el aprendizaje encamina a los jóvenes en la literatura es en el aprendizaje de la libertad. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí en este programa Book 593 de Escuela. De entrada, yo quería hacerte una pregunta que es muy difícil de hacerle a la mayoría de escritores. ¿Cómo poder destacar en el cuento, la poesía y la novela? Es algo que no le ha pasado a veces ni a los grandes escritores del mundo que han tenido que elegir en poesía o en cuento o en novela hacer su obra, pero la tuya está creciendo exitosamente en los 3 géneros. ¿A qué se debe esto? Bueno, quizás tenga que ver con que a mí lo que me interesa no es tanto los géneros en los que escribo como la propia escritura. Entonces, se me da, yo no tengo que decir que yo me haya propuesto, decir, voy a ser una escritora que cultive todos estos géneros. Realmente no me lo he propuesto nunca. Simple y llanamente me interesa profundamente el lenguaje y la escritura, ¿no? Y en tanto que me interesa la escritura y el lenguaje, por lo tanto, como una forma de escritura, termino derivando de una u otra manera a formatos disímiles, ¿no? Termino llegando allí. Entonces, yo no he tenido un objetivo, o sea, de escribir en todos estos géneros. Me ha salido de forma espontánea en mis propias reflexiones y en mi propia relación con la escritura. Yo creo que además tengo como una relación con la escritura de fondo poético, de fondo poético experiencial. O sea, para mí la escritura es una experiencia poética, no en el sentido de formar poemas. El poema es un formato, pero el formato no me interesa. No, lo que me interesa es la poesía. Y la poesía no está supeditada al poema. La poesía puede estar perfectamente en la narrativa, en el ensayo, como lo han demostrado tantos grandes como Anne Carson y Pascal Quignard, que ya los he nombrado acá, pero también en Monllavés y otros enormes como Raúl Zurita, ¿no? O sea, pues que puedo nombrar muchos que han demostrado que la poesía no está supeditada a un formato. La poesía excede el formato del poema. Y a mí, de verdad, como escritora, lo que me interesa es la poesía. Aunque escriba novelas, lo que me interesa es la poesía. Aunque escriba cuentos, lo que me interesa es la poesía. Cuando escribo libros de poemas, lo que me interesa es la poesía. O sea, está así de claro, ¿no? ¿Y qué es la poesía para mí? Pues tiene que ver con un trabajo con el lenguaje que está por fuera del lenguaje aristotélico. Quiere decir, está por fuera del lenguaje instrumental. No es el lenguaje que te está contando o argumentando algo, es el lenguaje que te está desarrollando unas zonas o unas áreas de sentimiento, de sentidos, de experiencias que tienen que ver con el sonido, que tienen que ver con la sintaxis, que tienen que ver con la relación física, sensorial que tienes con la palabra. Y eso a lo mejor es algo a lo que estamos desacostumbrados en general. Quiero decir, por supuesto, los estudiosos en literatura no, pero masivamente la mayoría de la gente que no está estudiando literatura como está tan relacionada con el lenguaje, con la palabra, que de repente está como en una especie de enajenación con respecto a la palabra y al ritmo y al sonido de la palabra. Y solamente se ve de repente transportada a ese ritmo a través de las canciones y sus letras, ¿no? Como a las personas que no están tan relacionadas con la literatura tienen un ritmo y una sonoridad con respecto a la palabra a través de la música y de las canciones, de las líricas, ¿no? O sea, como... entonces, sí, no, yo creo que estoy en esa zona interesada precisamente en esa zona sensorial del lenguaje y de la escritura, y por lo tanto
los géneros son una cosa secundaria para mí y termino derivando a ellos únicamente porque me doy cuenta de que lo sensorial que estoy desarrollando tiene más formato de novela y entonces pues bueno, me voy un poco más para acá. Veo que lo sensorial que estoy desarrollando tiene más formato de cuento, bueno, me voy para acá. Como que trato de encajar mi experimento a algo un poco más no acordado, como trato de eso, de encajarlo, pero en realidad no es una preocupación. Yo no me siento pensando voy a escribir una novela, me siento pensando qué es eso que estoy interesada en indagar sobre el lenguaje y luego veo a qué más se parece. No como voy a tratar de hacerlo calzar, ¿no? Con algo. En ese sentido soy menos experimental que autores que me gustan, porque Anne Carson hace libros que de verdad son híbridos genéricos. Mis libros no son realmente tan indelimitables, ¿no? O sea, mis novelas son novelas, pese a que tienen alguno que otro experimento de estirar los géneros, son novelas. Mi libro de cuentos es un libro de cuentos, mis poemarios son poemarios, pero tú tomas un libro de Anne Carson como autobiografía de Rojo y que es una novela o un poemario, pues no lo tienes claro. No sabes muy bien qué es. Entonces, yo no creo que soy tan vanguardista o tan experimental, pero sí me gusta, por lo tanto, trabajar en esas zonas híbridas. Sí me gusta. ¿Qué problemas puede tener un escritor para necesitar ser abogado? Imagínate, es muy buena pregunta. ¿O qué problemas tiene un abogado para necesitar de un escritor, para escaparse? Esa también es importante, sí, porque, a ver, creo que son dos profesiones complementarias, muy complementarias. Creo que tanto el periodismo con la literatura como el abogado con la literatura, las leyes con la literatura encajan muy bien. De hecho, gran parte de la literatura, fíjate, está hecha con base en historias de novela negra, de sangre, de crímenes. Muchas novelas de suspenso son escritas por abogados y mentalizadas, además, por abogados. Entonces, creo que tienen un vínculo y a mí me ha ayudado muchísimo. Para ciertos casos en general, como el de Desnudo Oscuridad, por ejemplo, que fue una historia que partió de expedientes judiciales, no tanto en esta, pese a que compartíamos la profesión con Manuel Antonio Muñoz Borrero, y de alguna forma eso me ayudó quizá a comprender un poco más de esa mentalidad que tenía él, ¿no? No tanto de diplomático, porque yo no he sido diplomático, pero sí de abogado, y los abogados tenemos esa mentalidad jurídica de tratar de resolverlo todo y de saber en dónde están las pruebas y las evidencias de lo que necesitamos demostrar. Y un poco eso encierra también esta novela, ¿no? Ir descifrando poco a poco lo que pasaba por la mente de este personaje, al que no lo conocimos, evidentemente murió en 1976, pero necesitábamos que se conociera un poco qué creía él, qué pensaba él, cuál era su actitud frente a la guerra, frente al propio gobierno ecuatoriano, que tenía una posición bastante compleja en esa época en favor de los nazis, contra los judíos. Todos esos temas creo que ayudaron mucho a compaginar las dos profesiones. Tú en tus libros hablas muchísimo de las empleadas domésticas, suelen ser tus personajes presentes o ausentes. A mí todavía me queda en la mente Natividad Corozo, este personaje tuyo que sale un día franco y las señoras de la casa con sus amigas empiezan a ponerse su ropa, a saltar su cuarto y vestirse con sus cosas para burlarse de cómo habla, de cómo viste, de dónde viene, de su cultura. A veces son personajes protagónicos, como en el que esta chica que les dice a las niñas que le teman a los vivos, no a los muertos. Es la empleada, la niñera, y también es violada por el dueño de casa, por el papá de las niñas. Entonces, suelen ser personajes tuyos muy, muy centrales. Quería hablar de ellos, pero por el tiempo te quiero preguntar de otra cosa. Pienso que en estos 13 relatos que nos diste en Pelea de Gallos y los 12 de Sacrificios Humanos, se habla un montón de las empleadas domésticas. Uno tiene muchísima oportunidad de ver estos lados que tú dices. Pero hay una historia, Sacrificios, que me parece que es como la que da título al libro, no sé, pero, o bueno, lleva el nombre como Sacrificios Humanos. Y Sacrificios me impactó, porque es una historia que me ha pasado. Todas las otras son historias en las que puedo empatizar por la forma en la que están escritas, porque las historias le han pasado a alguien cercano, pero nunca lo he vivido. Por ejemplo, también trabajé en España y en Barcelona, sentí lo que es ser migrante, lo que es que te miren como latino, que te metan en la mezcla de eres un colombiano y listo. Para mí eres colombiano y punto. Pero nunca he sentido la violencia de ser mujer, por ejemplo, migrante.
Entonces nunca me he sentido inseguro haciendo mi trabajo a las 2 de la mañana en las Ramblas porque, no lo sé, no he pensado en ese aspecto que tú dices. Pero en sacrificios me ha pasado esa cosa de no encontrar el carro y además tener cargada una pelea con la pareja, con el acompañante, que vas en el auto y las dos situaciones, tu torpeza y lo que escondes, se explotan. Quería que nos hables un poco de ese cuento, así como me pareció sorprendente como una situación tan simple como no encontrar el auto en un parqueadero detona en un cuento de terror. Bueno, ese cuento es un homenaje, como muchos otros cuentos son homenajes o varios homenajes dentro de los cuentos. Este es un cuento homenaje a el cuento de Asterión de Borges. Porque Borges lo que hacía en Asterión es, la casa de Asterión se llama, hacía un giro a la historia del Minotauro y Teseo y Ariadna, y lo que hacía era contarlo desde el punto de vista del Minotauro. Pero en realidad, claro, eso era una cosa maravillosa que a mí me impactó mucho, que no lo inventó Borges obviamente, pero que lo hizo muy bien, la cosa de que empaticemos con el Minotauro. Yo me quedé con esta idea del laberinto y el sacrificio. Acuérdate que ellos, o sea, en la mitología, al Minotauro había que sacrificarle a dos personas, una pareja, un hombre y una mujer. Y siempre me gustó mucho la idea de el parqueadero, los parqueaderos de los centros comerciales como un laberinto, ¿no? Que a todos, por supuesto, nos ha pasado de no acordarnos dónde está el carro, de pasar el susto de que no está, de que no lo encuentras, porque quizás parqueaste en otro nivel, ¿no? Y como que cada vez es más rocambolesco, cada vez es más difícil porque le ponen símbolos y colores y bueno. Me gusta, ¿no? La idea del parqueadero del centro comercial como el laberinto moderno. Me gustaba también la idea de que esta pareja sacrificada al Minotauro sea una pareja que no está bien. Yo creo que es uno de mis cuentos con Edith y Lorena más adultos, o sea, en el que, digamos, lo que pasa es una cosa que pertenece únicamente al plano de los adultos y de las cosas que nos importan a los adultos. Pero creo que de todos, inclusive más que Lorena y Edith, es el cuento más adulto del libro, en el que pasa esta cosa que es también un cuento de terror en sí mismo, que es no saber quién es la persona con la que vives, con la que llevas tanto tiempo. Ese laberinto interior, porque ellos en verdad están en un laberinto simbólico, pero el laberinto en verdad está dentro de ellos, está en la pareja, está dentro de esa imposibilidad de comunicarse, de decir ya no te quiero, hace mucho que no te quiero, que son las peores palabras que se puede decir en el idioma español, ¿no? Y que no hay peor laberinto, ni peor laberinto con un monstruo, como es el caso del Minotauro, que un matrimonio sin amor, ¿no? Porque estás ahí, el monstruo está ahí, y tú habitas el laberinto. No es que entras y te comen, habitas en él, o sea, te pierdes, que era lo que le pasaba, lo que pasaba. Por eso Ariadna pone ¿qué pone? Un hilo para volver, ¿no? Porque te pierdes ahí adentro, pues te pierdes también el desamor, en los problemas conyugales, en la tristeza tan grande que tienen estos personajes. Unos personajes tristísimos. A mí me gusta que me preguntes, porque no es uno de los cuentos más, digamos, no es uno de los cuentos que más llaman la atención, no es sensacionalista, no parece una conversación que no acaba, pero es para mí muy importante. ¿Cómo tomárselo cuando uno está en el camino de la escritura? ¿Hasta qué punto te basas en tus maestros, en los autores que te gustan, que te forman? ¿Y cuándo rompes con esa tradición? Mira, esa es una pregunta bastante curiosa porque yo creo que me pasé muchos años buscando un maestro. Nunca lo encontré.
lo busqué en los libros, pero nunca me respondían lo que yo preguntaba. Ahora, lo curioso es que muchos años de búsqueda, y me di cuenta que se me acumularon las preguntas. Y de alguna manera vas escribiendo para tratar tú de respondértelas, ya que nadie te las responde. Hay grandes maestros de los que yo he aprendido, grandes escritores, pero me daba cuenta que había un momento en el que no podían responderme. Es decir, no porque sus libros no fueran ricos, ni tuvieran un montón de propuestas, sino que, claro, no respondían a mi tiempo, no me respondían a mi situación. Entonces esas preguntas, como digo, se fueron acumulando y quizás lo que uno escribe son libros que están llenos de preguntas. O sea, no es que exista una respuesta. Uno puede encontrar medianamente alguna respuesta, pero lo más interesante es plantear la pregunta y lo más interesante todavía es ponerse en movimiento por la pregunta, a donde sea que eso te lleve. Eso, yo creo que es lo más interesante de la pregunta, que te ponga en movimiento, que no te quedes quieto. Entonces, el intentar encontrar una respuesta ya tiene una respuesta en sí mismo en el intento. Quizás eso tiene que ver. Y sí, lo que pasa es que uno sí tiene que aprender de los maestros, y tiene que aprender a leerlos, y tiene que aprender a escuchar, pero hay un momento en que ellos no pueden hablar de cosas que tienen que ver puntualmente contigo, ¿no? Hay una escritora, colega tuya, guayaquileña, María Fernanda Ampuero, que escribe este libro Pelea de Gallos, de cuentos cortos, relatos algunos muy breves, y a mí me había sorprendido la capacidad de en una página, 2 carillas máximo, contarte una historia contundente, brutal. Y había estado buscando en la literatura internacional otras autoras en las que pudiera encontrar esa capacidad. Y me topo aquí en tu libro con La primera vez que vi un fantasma, con cuentos así. Es muy difícil escribir un cuento que sea corto y brutal, contundente, y en este libro hay bastantes. Me encanta, por ejemplo, este del asesino, que son unos amantes que se están acostando, es una pareja homosexual, se entiende, y uno de ellos le dice, oye, fantasea con la idea, ¿no?, de contratar al muchacho con el que se acuesta para que asesine a su mujer. Y tú giras de golpe en un par de líneas toda la historia, que se acaba en una carilla de una forma impresionante. ¿Cuáles son los secretos o cuáles son las herramientas para construir cuentos cortos y contundentes? Esta pregunta que tú me acabas de hacer es una pregunta que nadie me ha hecho nunca. Así que muchas gracias por hacerla. Y como me la hace por primera vez, me quedo un poco desconcertada. Así que voy a enseñar una respuesta en este momento. Yo creo que el cuento corto se parece mucho a la poesía, o sea, obedece la misma premisa. Lo que tú quieres contar es un instante, es una situación que tiene que ser breve en su desarrollo, si no, o sea, una instancia, ¿no? Si tú te das cuenta, te hace una estampa, ¿no? Hay una pareja en un dormitorio que acaba de tener sexo y que dialoga, o sea, todo se va a desarrollar en un espacio muy pequeñito. En el otro cuento que está allí, y que es un cuento que me gusta mucho, que es Un paseo de domingo, que es un recorrido también breve de una madre y una hija en un centro comercial, y hay una revelación, ¿no? Esos cuentos, como te digo, se desarrollan o tienen una premisa muy pequeña, ¿no? Una caminata entre madre e hija, pequeñito, ¿no? O una pareja de amantes dialogando, pequeñito. O sea, no obedece a querer contar algo más, digamos, ambicioso que eso. Entonces creo que esa sería una de las primeras cosas importantes, ¿no? Que sea casi una fotografía lo que tú estás contando, ¿no? Y es eso que se resuelve, que se resuelva también dentro de ese mismo cuadro. Que no salga, que no como sucede también con los ejercicios de escritura de los escritores jóvenes, todo fue un sueño, sino intentar resolverlo allí, dentro de ese mismo espacio, ¿no? Entonces eso requiere también de que tengas claro qué quieres contar. En el caso de Un paseo de domingo, yo empecé a escribir ese cuento sin saber hacia dónde iba, porque esto a mí me pasa mucho. A veces tengo una estampa en mi cabeza, por ejemplo, quiero hablar acerca de mujeres que bailan, eso quiero, ¿no? Y sé que se va a tratar de una danza, que se va a volver sagrado y que luego va a trascender y luego va, digamos, a prevalecer en el tiempo. Es como una sensación, ¿ok? Pero se va a tratar básicamente de mujeres bailando. Y no va a suceder nada más allá de eso. Entonces parto de una acción concreta y tengo que resolverla dentro de ese mismo espacio. Y sí, hay como una sensación, en el caso de este texto primero que tú dices, pues hay una impresión, hay un giro de tuercas, ese final se llama final revelador, final epifánico. Es muy usual del microrrelato breve. También es un truco, ¿no? Tú sabes que vas a terminar sorprendiendo. En el caso del cuento Antes de ir a la cama, como tú bien señalaste, es un cuento donde hay una sorpresa del lector. Y también en el otro cuento, que es Un paseo de domingo, también hay digamos, un giro, ¿no?
un lector ya adiestrado sabe, como quien va, digamos, a presenciar un acto de magia, que en algún momento el escritor lo va a sorprender. ¿Okay? Esa revelación va a pasar. Sin embargo, cada vez que pasa, el lector se asombra, ¿okay? Acepta, digamos, este pacto del asombro y pues lo asume, ¿no? Es como que todos sabemos a lo que vamos, pero no importa. Siempre que sucede, nos alegramos. Igual que la magia. ¿Okay? Sabemos que nos están timando, sabemos que es un efecto, pero no importa, igual lo disfrutamos. O sea, lo mismo con este tipo de cuentos cortos que tienen finales reveladores. En tu libro El mitómano, el personaje protagónico sufre una transición de vida para pasar de publicista a escritor. Eso te pasó en tu propia vida, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero quería hablar del oficio del escritor. Tú lo relacionas con ser mitómano. Cuando se publicó El mitómano, justo decía que un mitómano es un novelista en estado salvaje, ¿no? Básicamente con esto quiere decir que siempre en todo novelista hay un fabulador, hay una tendencia psíquica a la fabulación en la persona que es un novelista. Sea que esta fabulación sea la de un hombre extrovertido, que encandila a las personas transformando las historias de su propia vida de manera que sean más excitantes, ¿no? Entonces, en este sentido hablamos como de lo que es el fabulador y el mitómano como un encantador social, o sea, una persona introvertida que básicamente lo que hace es fabular en soledad, ¿no? Y esa ensoñación y esa capacidad de fabulación interna le permite sobrevivir a la precariedad, digamos, del mundo en el que vive, ¿no? Pero yo creo que en todo caso sí hay un fabulador innato en cualquier novelista, ¿no? ¿Tú lo sentías desde niño eso en ti, en tu persona? O sea, tú estabas todo el tiempo fabulando historias. Tenía una tendencia a la ensoñación, claramente, ¿no? No tanto como a urdir historias en el sentido como consciente de querer inventarme historias, aunque sí comencé temprano. Yo creo que mi primer cuento lo habré escrito a los 10 años de edad o algo así, ¿no? O sea, escribí un par de cuentos. Me acuerdo, uno era de la Torre de Babel y el otro era una fábula con unos sapos y unos animales y un estanque, algo así. Y ya en ese entonces tenía una tendencia a la ensoñación que se agudizó en la adolescencia. En la adolescencia tuve muchos problemas para socializar e incluirme en grupos de chicos en el colegio y todo esto, y de alguna manera me retraje y me volví como un muchacho solitario, y ahí descubrí que la literatura era mi capacidad como de viajar, de habitar el mundo a través de la imaginación y tener experiencias extraordinarias, no significativas, que me ayudaban como a sobrellevar la exclusión, digamos, social de la que, bueno, me imagino que no se me excluía, sino que yo me excluía en mi capacidad de vincularme, y ahí como que se fortaleció esa tendencia a la ensoñación. Porque te toma hasta estudiar tu carrera, estudias filosofía, trabajas como publicista y te toma un tiempo el meterte a las letras. Por eso me preguntaba, ¿no pasa que hay muchos escritores en potencia, muchos mitómanos, que no logran encontrar esos libros o esos maestros de literatura para hacer match de lo que pasa en su cabeza con su oficio? Claro, yo creo que hay muchas personas, es lamentable, ¿no? Porque de alguna manera despuntar en esto quiere decir que hay un primer enamoramiento con la literatura, y esto sucede cuando un libro te transporta tan intensamente como una droga, y en ese momento descubres, como digamos, sacralizas al libro. Hay una lectura en que la literatura se vuelve sagrada y entiendes que eso podría ser algo maravilloso que hacer con tu propia existencia, escribir, ¿no? En mi caso eso me sucedió, aunque me gustaba mucho leer, no de la misma manera cuando descubrí Sobre héroes y tumbas, Damián de Gese, primero, pero luego y sobre todo Sobre héroes y tumbas de Sábato fue como ese fue mi libro sagrado, es el libro deslumbrante, ¿no? que me hizo concebir a mí la posibilidad de hacer algo parecido. El inicio, justo a los 30 años de edad, más o menos sería el inicio de mi carrera, digamos, como escritor profesional, entraría en esa época, pero muy entre gallos y medianoche, ¿no? Porque, digamos, las necesidades económicas y el trabajo que tenía como publicista era muy exigente y demandante. Entonces, como era joven y tenía mucha energía, podía no dormir, podía leer, podía farrear, podía escribir y criar hijos y hacer todo al mismo tiempo, porque con esa energía ilimitada, ¿no? Entonces, y básicamente se trató de no renunciar al sueño de ser un escritor y aguantarlo y sostenerlo
durante unos 15 años más, en los que publiqué un par de novelas, y después de eso fue como que la vida ya me regaló una pausa, la capacidad de ejercer una profesión libre como la psicoterapia, en la que yo administro mi tiempo, y apenas comencé a tener este tiempo libre fue que saqué toda esta secuencia de las últimas 5 novelas, ¿no? que publiqué, ¿no? Que son resultado de la disposición también de tiempo, ¿no? Porque se necesita tiempo para escribir también. ¿Y qué hay que hacer en ese tiempo? O sea, porque yo entiendo de que uno no puede estar escribiendo todas las horas que le dedicas a la escritura, digamos. ¿Cuáles son las otras tareas que tienes para cuando te pones a una novela? Yo creo que es importante para un escritor vivir, comprometerse en el mundo con sus propias experiencias y la de los otros seres humanos, el dejar a la literatura, postergar a la literatura en cierto momento. Para comprometerse con la vida, tener experiencias, también es importante el conocimiento de los seres humanos. Yo cuando elegí vivir como psicoterapeuta era primero porque era un profesional independiente y también porque me daba cuenta de que en mi literatura los personajes carecían de una densidad psicológica adecuada, ¿no? Digamos, carecían de la complejidad real de lo humano, ¿no? Y a mí me interesaba abordar eso, ¿no? Yo le veía siempre a mi esposa, porque mi esposa, por naturaleza, es una psicóloga al natural, ¿no? Ella tiene una capacidad de apreciación de los seres humanos que siempre me llamaba la atención. Cuando ella observa a una persona y me comunica, mira, tal persona, y de golpe me la hace ver, tenía una capacidad de hacerme ver un ser humano, y yo decía, yo como novelista quisiera tener esa capacidad. Entonces, el estudio de la psicoterapia me ayudó mucho. A mí me interesa mucho tratar de aprovechar en esta charla contigo, diseccionar un poco cómo funciona la mente de Ernesto Carrión, el escritor, sobre todo el novelista. Tú nos dices de esta búsqueda de no repetirse, y en 2 libros que salían uno tras del otro, nosotros habíamos apuntado en el programa, vamos a hacer la reseña de La Carnada o del vuelo de la tortuga, y ya salía el otro libro, y fue como que, ¿cómo escribe este señor tan rápido que nosotros no podemos leer y ya está sacando otra novela? Entonces te quiero preguntar primero, ¿cómo funciona tu proceso creativo? ¿Cómo es que escribes tan rápido y en distintos estilos, cada novela una distinta a la otra? Ya, bueno, primero tengo la idea esa de no repetirme, ¿no? ¿Verdad? O sea, la idea de no, por ejemplo, yo me pude haber quedado muy feliz con una novela como Un hombre futuro, que me parece súper limpia, mi única novela de autoficción, pero el siguiente libro no fue así. Cuando dice Enseñamos las yeguas, lo quise hacer de otra manera, ¿no? Son como, yo lo veo así como flashes, ¿no? Como estampas pequeñas donde uno va enlazando la historia de estos 5 chicos con apodos de animales, y súper poético me pareció también. Todos tienen algo de poético, eso no se puede negar, ¿ya? Pero era diferente. Y luego, El día en que me faltes es una novela negra que quise mezclar con horror, porque también está la idea esta de, bueno, de mestizar, pero en el sentido de que hay géneros que están canonizados. Lo que debería ser literatura es evidentemente derribar eso, ¿no? O sea, deformar como tal ciertos géneros y darle algo nuevo al lector. Entonces, mi idea era, por ahí va siempre, ¿no? La idea de jugar con los géneros, de jugar con las formas de la novela también. Entonces, cuando me viene una idea de un tema específico sobre lo que quiero escribir, me vuelvo totalmente obsesivo con el tema. Me toma, te mentiría, lo máximo me ha tomado máximo 2 o 3 meses máximo terminar la novela. Esa es la verdad. O sea, no puedo demorarme más, porque pienso que cuando me demoro más ya la pierdo. O sea, de hecho, por ejemplo, me pasó un par de veces, un par de proyectos que los dejé. También bajo esa idea de voy a escribir despacio, ¿viste? Esa idea del escritor que trabaja lentamente su obra, que la obra tiene que envejecer. Para mí no funciona así. Pero o sea, a ver, hay diferentes tipos de creadores. Para mí funciona rápidamente, porque también yo la leo y la leo de esa forma, la escribo de esa forma y se consume de esa forma. Entonces yo te preguntaría a ti como lector si no se leen rápidamente, si no te exigen no soltarlas, que eso es lo que yo quiero, que tú que no sientas el deseo de soltarla y después de unas 3 semanas irte a la playa a leerla. No, sino que yo quiero que también te torture como me torturó a mí escribirla, ¿ya? O sea, que empatizar a ese nivel o conectar a ese nivel con el lector, ¿no? Y bueno, y hay otras cosas, otros elementos también que entran ahí.
¿no? Que uno deja también como escritor plantados para que el lector siga pensando e imaginando la novela. Entonces, por ese lado, por eso funciona de esa forma la novela y por eso trabajo de esa manera. 2, 3 meses, termino un libro, pasan algunos meses en los que evidentemente pues trato de relajarme, hacer otras cosas, doy talleres también, doy clases también y bueno, en mi vida familiar. Pero luego regresa otra idea y tengo que sentarme a escribirla. Entonces me pongo en esa idea 1, 2, máximo 3 meses y luego de esto, por supuesto, uno la va puliendo, corrige cosas, arregla ciertas cosas, quita elementos también. Pero no puedo hacer una novela. Ojalá que algún día lo logre, lo he pensado, pero claro, o sea, quizás es el resultado de la forma en la que la idea me persigue y se va construyendo, ¿no? Se va construyendo constantemente en mi cabeza y tengo que levantarme en la madrugada a seguir escribiéndola, ¿sí? Esto que me dicen es muy cierto, esta idea tonta que había a veces de la ilustración y la literatura separados totalmente y a lo mucho en un libro con dibujitos. El otro día hablábamos con una escritora ecuatoriana, no sé si la conozcan, María Fernanda Heredia. Ella escribe cuentos infantiles, usualmente acompañada por el ilustrador Roger Icaza. Entonces hablábamos precisamente de eso, de la diferencia entre un libro con gráficos y un libro ilustrado en el que tanto el artista del dibujo como el artista de las palabras conjugan sus talentos para crear algo nuevo. Quisiera que redondeemos esa idea de ¿qué es esto? ¿Es una novela? ¿Es un libro de cuentos? ¿Es no ficción? ¿Es un libro de ilustraciones? ¿Qué precisamente es esto en lo que la ilustración y la literatura se fusionan como en su obra? Ha sido muy difícil descifrar así qué es. Nunca me gusta ponerlo en librerías. Ajá, ¿cómo? Así como de dónde lo ponen, ¿no? A veces sí pasa así. De hecho, con el amiga te cuenta como que sí me decían así de, oye, me acuerdo que justo la parte que enseñaste de los pelos fue de las primeras páginas, y no es que las primeras 2 páginas que salieron. Digo, está increíble, solo hay que tener cuidado con las viñetas porque lo van a meter en los cómics y no es un cómic. Entonces nosotras así como, ok, y yo ya estaba así como, no, porque lo van a meter en los cómics, ¿no? De todas formas, siempre lo meten donde quieran. O lo han metido hasta en ciencia ficción. Es que es un libro tan... O sea, eso nos pasó porque no sabíamos cómo iba a ser la reacción. Ni siquiera sabíamos cómo iba a terminar el libro, ¿no? Porque apenas eran esas 2 primeras páginas. Y sí teníamos muy claro que no queríamos que fuera un libro aburrido. O sea, eso sí era lo único que teníamos muy claro. Y yo venía trabajando este formato de infografía desde que, bueno, estuve trabajando en este medio que se llama Pictola en un ratito, pero ahí como que me nació mucho las ganas de continuar haciendo eso. Y justamente Plaqueta me acababa de entrevistar un poco antes, en 2015, y yo empecé a leer sus textos y decía, es que quiero que hagamos algo juntas, porque me moría de la risa y decía, es que es justo como... si mis textos estuvieran, o sea, si mis ilustraciones fueran textos, o sea, siento que son como los textos de Plaqueta, ¿no? Y ahí nació como esta como cosquilla de colaborar juntas, pero fue, o sea, no sabíamos realmente que íbamos a hacer un libro, pensábamos tal vez hacer como contenido para redes o un webcómic, no sabíamos bien qué, hasta que ya Plaqueta dijo como, no, hay que hacer un libro. Sí, y desde el principio lo planteamos como una coautoría porque en estos libros no hay una jerarquía de que el texto sea más importante que la ilustración o la ilustración sea más importante que el texto. Simplemente trabajan a la par. Y qué chistoso lo que decías, justo cuando yo tenía un blog, o sea, primero por mi cuenta, después en un periódico que se llama El Universal, y en todos mis textos integraba siempre fotografías, integraba emojis, videos, GIFs animados, porque así era mi forma de comunicar, ¿no? Entonces nunca mandé un texto que fuera el puro texto. Y me odiaban los que subían los textos, porque estaba todo mal hecho en su sitio, entonces era un pedo estar subiendo todas las fotos y los videos, en fin. Sí, y creemos que, bueno, pues funciona, ¿no? No es algo que hayamos, insistimos, ni planeado, ni tomamos un diplomado en comunicación infográfica, simplemente ocurre y es el tipo de cosas que a nosotras también nos gusta consumir y que nos gustaría ver más en libros. Y que también es un formato que vemos que en internet funciona mucho.
¿no? O sea, que en redes sociales funciona también, o sea, que justo también hemos visto cómo la ilustración también se ha juntado con el texto en el contenido web que consumimos, ¿no? Y también como, ¿por qué no intentar pasar esto a un libro como libros que veíamos en los 90s, como La Guía para la Vida de Bart Simpson, ¿no? Que era un libro increíblemente divertido y que yo lo veía, era de mi hermano, pero lo veía y decía, no mames, este libro, wow, está increíble, me encantaban los colores y como esta cosa que, digo, ya crecí, pero me sigue gustando, ¿no? Y también quitar esa idea de que, no, es que eso es muy infantil y solo la ilustración infantil es la que lleva ilustración. No, ¿por qué? O sea, la mayoría de la gente que sé que le gusta mi trabajo y así, pues muchos ya tienen más de 20, digo, con el Amiga Date Cuenta ya hemos llegado como a un público más joven, pero en realidad pues sí es gente grande, o sea, también a los adultos nos gusta eso. ¿Y eso te pasa lo mismo, esto que dices de que te brota esta idea, esta necesidad de escribir? ¿Te pasa lo mismo cuando haces tus artículos periodísticos, especialmente al inicio en tu carrera? ¿Pasaba lo mismo al trabajar en prensa? ¿O ahí ya se mete esto del deber, de tengo que entregarlo mañana como de lugar? Sí, el periodismo, el columnismo tiene ese segmento de obligatoriedad, ¿no? Indiscutiblemente. Tú tienes que, tales fechas, entregar tu artículo, tantas veces por semana, etc. Entonces eso te marca una obligación. Pero como periodista tú sabes que esa es tu vida. Tú te vas a hacer un reportaje de tal cosa y tienes que entregarlo mañana o pasado mañana. Tú te vas a hacer una crónica y no puedes quedarte con la crónica 8 años como puedes quedarte con una novela, ¿sí? Una crónica entregas, digamos, en 3, 4 o digamos, exagerando, en un mes. Entonces el periodismo tiene unos parámetros mucho más rígidos y mucho más cortos que los de la literatura. Pero te acostumbras a eso, a ese ritmo casi frenético, que también es lo apasionante del periodismo, esa vertiginosidad con que suceden las cosas. Y vas adquiriendo un cierto ritmo en la producción de tu escritura. Sabes que eso es así, que el miércoles tienes que entregar tu columna para que se publique el jueves y te sacas de la manga un tema y haces tu columna. Yo creo que en eso del columnismo, creo yo, lo importante va siendo el tema. Creo que fue Raúl Andrade quien dijo, el 90% está dado por el tema y el 10% por el oficio. Y eso es cierto. El tema, claro, encuentras el tema y dices ya, por aquí el desarrollo. Y lo demás es soltura de dedos. Es un ejercicio casi gimnástico porque ya tienes el oficio de escritor, tienes el oficio de periodista. En mi caso, cuando era periodista, ya he dejado de ser columnista desde hace algunos años, te digo por suerte, encontrado el tema, a veces yo lo trabajaba con humor y otras veces no. En ese trabajo también había cambios. Había ciertos artículos que yo comenzaba con un toque de humor y a la mitad me daba cuenta que estaba o demasiado indignado, o demasiado triste, o demasiado, ¿qué te diré?, desasosegado, desolado, y el tono cambiaba casi sobre la marcha. Igual, a veces comenzaba un artículo con ese desasosiego y terminaba riéndome y haciendo humor. Es decir, no he tenido yo unas normas rígidas para eso. Como te digo, todo ha obedecido más a mi instinto que a mi cerebro. Entiendo que eres un autodidacta, que tanto en la ilustración, después en la escritura de los textos, te has ido formando porque te ha ido tocando hacerlo para trabajar, para continuar en el arte, no porque lo estudiaste en una academia.
Yo supongo que debe haber alguna disciplina necesaria en el autodidacta para que le funcione su aprendizaje, porque si no, no llegarías a ninguna parte. ¿Cómo funciona esto de autoenseñarse? Pues sí, yo creo que tienes que ser como muy ordenado, ¿no? Como que ser como, estar muy claro en lo que quieres llegar a ser, ¿no? Porque claro, o sea, yo, como bien dices, yo no estudié música, tampoco estudié ilustración, y esas dos cosas las aprendí sentado en una mesa de mi casa, en un caso dibujando, en el otro caso pues encerrado en mi cuarto tocando la guitarra, pero siendo como pues muy puntual, ¿no? Como dedicándole muchas horas al día al proceso, ¿no? Para lograr aprender, además investigando muchísimo, acercándome a librerías, a bibliotecas, en el internet, buscando referentes, ¿no? Entonces, yo creo que claro, que es algo que pues es lindo lograr aprender por tu cuenta, pero tienes que ser como que tienes que estar como que muy enfocado, eso es lo que creo, ¿no? Como que estar como muy claro en lo que quieres llegar a hacer y con eso lo logras, así de simple, ¿no? O sea, es simple, el día a día, el trabajo diario va haciendo que tú vayas ganando confianza en lo que estás haciendo y pues el momento que llega un momento en que no te diste cuenta y ya puedes tocar una canción, puedes componer algo, puedes crear un libro completo, ¿no? Entonces, es un proceso muy bonito de estudio, ¿no? A mí no desmerezco para nada la formación académica tradicional, me parece que está muy bien, pero a mí me gusta mucho esto de formarse uno mismo, ¿no? Yo digo siempre, no le han dicho a la gente lo que se está perdiendo, porque realmente te estás perdiendo de mucho cuando dices, no, yo no tengo tiempo, a mí me aburre leer, no, es que te han recomendado muy mal. Búscate, acércate a quien te pueda recomendar cosas bien chéveres, que te emocionen y que te gusten mucho. Y por ahí, róbale los poemas a las grandes poetas, hombres y mujeres, para que puedas enamorar a tu pareja, ¿no? Hay que hacer complicidades. Venga, ya quedamos. Socios forever, ¿no? Books 593.